El mensaje lo voy a situar en el Antiguo Testamento. Voy a hablar un poco de Jerusalén, de la antigua Jerusalén, como para ponerlos en contexto. Después de que muere el rey David, después de que muere el rey Salomón, hasta ese momento el pueblo de Israel era un solo pueblo, pero con el paso del tiempo se dividieron las tribus y quedó el reino del norte y el reino del sur. Era el mismo pueblo de Dios dividido en dos, ¿sí? Por distintas razones quedó dividido. Y Jerusalén era la capital de la tribu de Judá, ¿sí? Y en Jerusalén estaba el templo que había levantado el rey Salomón y que había empezado su papá el rey David. Y Jerusalén tenía este templo y era el lugar más importante para el pueblo hebreo, ¿verdad? Y fue atacado durante muchos años y quiero hablar de eso. En una de esas veces que fue atacado el pueblo de Israel, fue no solamente atacado, sino destruido y llevado cautivo por los babilonios. Y me voy a situar acá. Quiero que abramos en el libro de Nehemías, capítulo 1, y vamos a leer un par de versículos. Como les digo, acá estamos hablando de que pasaron varios años de que el pueblo de Jerusalén fue llevado cautivo a Babilonia. Habían pasado muchos años y Nehemías, que era un esclavo que había sido traído de Jerusalén a Babilonia, era el copero del rey, ¿verdad? Ese es el contexto en el que estamos hablando. Y este esclavo, cada vez que veía gente que venía de Jerusalén, le preguntaba por las noticias de su pueblo, ¿verdad? De lo que había quedado. Y es acá lo que vamos a empezar a hablar. Miren lo que dice Nehemías, capítulo 1, versículo del 3 al 4. Y me dijeron, dice, o sea, este es Nehemías que había preguntado. Dice, y me dijeron, el remanente, los que quedaron de la cautividad, allí en la provincia, está en gran mal y afrenta, y el muro de Jerusalén derribado, y sus puertas quemadas a fuego. Cuando oí estas palabras, me senté y lloré, e hice duelo por algunos días y ayuné y oré delante del Dios de los cielos. Sigamos leyendo un poquito más en el capítulo 2, del 2 al 5. Nehemías se había enterado de que su pueblo, no se había enterado, seguía con noticias de que su pueblo estaba en gran afrenta. Y él era el copero del rey, y el rey cuando lo mira se da cuenta que algo le pasa. Miren lo que dice Nehemías, capítulo 2, 2. Y me dijo el rey, ¿por qué estás triste en tu rostro? Pues no estás enfermo. No es esto sino quebranto de corazón. Entonces temí en gran manera. Y dije al rey, para siempre viva el rey. ¿Cómo no estará triste en mi rostro cuando la ciudad, casa de los sepulcros de mis padres, está desierta y sus puertas consumidas por el fuego? Y me dijo el rey, ¿qué cosa pides? Entonces oré al Dios de los cielos. Y dije al rey, si le place el rey, tú y tu siervo hallado gracia delante de ti, envíame a Judá, a la ciudad de los sepulcros de mis padres, y la reedificaré. Vamos a seguir leyendo un poquito más. Quiero presentarles la historia. La cuestión es que el rey le dice, bueno, podés ir a tu ciudad. Y no solamente lo mandó a su ciudad de nuevo, sino que le dio dinero y le dio hombres para que vayan a Jerusalén a reconstruir la ciudad que tanto Nehemías quería, a reedificarla. Y Nehemías llega a la ciudad y empieza a ver todo lo que pasa y empieza a llamar a la gente que estaba en Jerusalén, porque había quedado gente que había huido de la esclavitud. Y miren lo que dice el versículo 17 y 18 de ahí del mismo capítulo 2. No sé si me están siguiendo con la Biblia. Y les dije, Nehemías le hablaba a esta gente del pueblo, y le dije, pues vosotros veis el mal en el que estamos, que Jerusalén está desierta y sus puertas consumidas por el fuego. Venid y edifiquemos el muro de Jerusalén y no estemos más en oprobio. Entonces les declaré cómo la mano de mi Dios había sido buena sobre mí y asimismo las palabras que el rey me había dicho. Y dijeron, levantémonos y edifiquemos. Así esforzaron sus manos para el bien. Quiero que aprendamos o que tengamos algunas cosas en cuenta
de este hombre, de este esclavo. Estaba en una posición más cómoda que el resto de los esclavos, sí, porque tal vez no estaba el sol picando o haciendo trabajos más esforzados. Era el copero, era el que se encargaba de tomar el vino antes de que el rey lo tomara por si era envenenado. Era el que se encargaba de servirle. Tenía una posición cómoda, pero no dejaba de ser un esclavo en tierra ajena. Miren lo que dice al principio, en el primer versículo que leímos en el 3 y el 4. Dice que cuando se enteró que su pueblo seguía en afrenta, que los muros de Jerusalén estaban caídos, dice que se angustió. Dice que, ahí dice, yo lloré y me senté y lloré e hice duelo. Y era tanto la tristeza que tenía Nehemías, que cuando el rey lo mira le dice, ¿te está pasando algo? Enfermo no estás, tenés quebranto de corazón. Y esto es lo primero que yo quiero remarcar, que oremos todo el tiempo para tener la actitud de Nehemías. Un hombre que no veía tanto su propio mal, sino que veía el mal del hermano, de su pueblo, y lloraba y se angustiaba como si fuera propio. ¿Sí? Me gusta esta actitud que tiene este hombre, este Nehemías. Decía que se puso tan mal por los que habían quedado en la cautividad que lloraba y ayunaba. Y su rey se dio cuenta y le preguntó, ¿qué pides? Y miren lo que dice el versículo 5. Dice, ¿qué cosa pides? Entonces oré al Dios de los cielos. Me hace acordar un poco cuando Dios le pregunta a Salomón, ¿qué quieres? Y Salomón le pide, yo quiero sabiduría. La actitud y la situación es parecida. Estamos hablando de un esclavo que su rey, en ese momento el rey de Babilonia era el rey más importante tal vez del mundo, ¿sí? O sea, en el contexto del mundo que había en ese momento era la persona más importante. Y le dice, ¿qué quieres? ¿Qué pides? Y dice que antes de pedirle algo dijo, primero oro a Dios y le pregunto qué quiere. Porque hay veces que nosotros le pedimos al Señor cosas que nosotros consideramos que necesitamos. Pero es el Señor el que nos va a decir realmente lo que mi vida necesita. A veces uno piensa que necesita A o B y por ahí el Señor te está diciendo, no, necesitas esta otra cosa. La cuestión es que Nehemías oró y le pidió a Dios qué es lo que tenía que decir. Y ahí Dios le dice, bueno, pedí que te dejen ir a Jerusalén porque necesito que reconstruyas mi templo, que reconstruyas la ciudad. Y lo último que quiero remarcar de este pequeño pasaje, de esta historia, miren el versículo 17 del capítulo 2 y dice, les dije, Nehemías agarró y le dijo a los pobladores de Jerusalén, vosotros veis el mal en el que estamos, que Jerusalén está desierta y sus puertas consumidas por el fuego. Acá hay un reconocimiento del problema. Y esto es algo que nosotros tenemos que aceptar y tomar para nuestras vidas siempre. Nunca va a venir una solución si no hay un reconocimiento de un problema. Pero miren lo que yo rescataba de acá. A veces podemos decir, bueno, Nehemías era un derrotista. Hoy estamos mal. Pero no, la actitud de Nehemías era de un hombre que supo reconocer que había un problema, que supo hacerse parte del problema, porque él estaba en otro lugar. Él vino a ayudar, ¿sí? Y él dice, ¿saben qué? Estamos mal. La ciudad está desierta, hay un problema. Pero miren cómo sigue el versículo. Y dice, venid y edifiquemos el muro de Jerusalén y no estemos más en oprobio. Y en el 18 dice, levantémonos y edifiquemos. Yo acá veo la actitud de un hombre de victoria, no de un hombre de derrota. Un hombre de derrota se centra en esto está mal, esto no sirve, esto está mal, y se queda con eso. ¿Sí? En cambio, un hombre de victoria dice, ¿hay algo malo? Sí, hay algo malo. Pero espera, va a estar mejor porque nuestro Dios nos va a ayudar. Y le contó lo que hizo el rey, que le mandó plata y le mandó hombres. Y dice, yo estoy acá, edifiquemos el templo. ¿Está mal ahora? Sí, está mal la ciudad. Pero vamos a estar mejor, le dice. O sea, mira la actitud que tiene Nehemías, un hombre de victoria en contra de un hombre que solo se puede centrar en la derrota. ¿Se dan cuenta? Quiero que veamos estas cosas de Nehemías y que la tomemos para nuestras vidas, ¿sí? Traslademos esta enseñanza a nosotros. Aprendamos de Nehemías a orar por el que está al lado, por el que está en sufrimiento. Aprendamos de este Nehemías a orar antes de
pedir algo, sino qué es lo que el Señor quiere para mi vida. Y también veamos en este Nehemías, que tiene la capacidad de reconocer cuando hay algo mal, pero que dice, mi Señor me va a ayudar y estará mejor el día de mañana. Hoy no está bien, pero mañana sí. Si seamos esos que animan y que alientan a los hermanos, pero también tienen la capacidad de reconocer, ¿sí? El otro día creo que Cami hablaba de que les dio un ejemplo a los hados, que cuando alguien va a la luz es cuando realmente se puede ver el problema, la situación. Cuando vos te alejas de la luz, al no ver el problema como es realmente, nadie lo podría solucionar, nadie. El Señor puede solucionar todo, pero también me hace acordar esto, que cuando Jesús en el Nuevo Testamento iba a hacer un milagro, se encontraba con alguien y primero le preguntaba, bueno, ¿qué quieres? ¿Qué te pasa? Y yo decía, bueno, el Señor no es necesario, le faltan las piernas, y dice, bueno, ¿qué quieres? Y obvio, quiero caminar, o lo veía ciego y bueno, ¿qué quieres que haga? Y Señor, quiero recuperar la vista. A veces el Señor busca de nosotros que le digamos, Señor, este es mi problema. El reconocimiento, no con una actitud derrotista, sino con la esperanza de que si hoy la situación es así, mañana va a ser mejor. Quiero que sigamos leyendo un poquito más este capítulo de Nehemías. Vamos a ver dos historias. Vámonos al capítulo 4 de Nehemías, ahí atrás. Capítulo 4, versículo del 7 al 9. La construcción de los muros empezó. Comenzó la reconstrucción y iban lento, iban firme. Pero cada vez que usted quiere reconstruir algo, el diablo se va a levantar. Miren lo que pasó acá. Capítulo 4, versículo del 7. Capítulo 4, versículo del 7 al 9. Pero aconteció que oyendo Sanballat y Tobías y los árabes, los amonitas y los de Asdod, que los muros de Jerusalén eran reparados, porque ya los portillos comenzaban a ser cerrados, se encolerizaron mucho y conspiraron todos a una para venir y atacar a Jerusalén y hacerle daño. Entonces oramos a nuestro Dios y por causa de ellos pusimos guardia contra ellos de día y de noche. Ellos se enteraron que había gente que los quería venir a atacar porque se había enojado, porque ellos estaban tratando de reconstruir la ciudad. Ellos estaban poniéndole voluntad para reconstruir. Y hubo un grupo que se enojó porque no le pareció bien que reconstruyeran la ciudad. Y dice que tuvieron que poner guardias de día y de noche porque sabían que los venían a atacar. Y mira lo que dice ahí. Se enteraron porque comenzaron a reparar los portillos del templo. Los portillos, hay varias acepciones de portillo cuando uno busca en el diccionario. Pero a grande modo, el portillo es una grieta, es una rajadura en un muro. También en otro lado figura como un agujero, como una rotura dentro del muro, o como una pequeña ventana dentro de una puerta grande, ¿sí? La cuestión es que es un agujero, una grieta, una rotura dentro del muro. Eso es un portillo. Y los enemigos, cuando veían que estaba por reparar algo, querían atacarlo. Y pasándonos a nuestra vida espiritual, también pasa lo mismo en nuestras vidas. Cuando usted va a querer reconstruir algo en su vida, fija que le pasa algo. Esto pasa mucho con los nuevos. Los que hemos estado muchos años congregándonos, sabemos que si empieza a venir un hermano nuevo que recibe al Señor, al tiempo le empieza a pasar de todo, pero es fijo. Y por ahí el hermano con razón dice, bueno, me hubiera quedado como estaba bien. Ahora que trato de hacer las cosas bien, me quedé sin trabajo, me pasó esto, me pasó lo otro. Porque pasa siempre. Cuando usted quiere reconstruir algo, el diablo lo va a atacar. Mientras usted esté bien sentadito, sin hacer mucho barullo, el diablo se va a quedar tranquilo. Cuando usted quiera hacer la voluntad de Dios, es donde va a sentir los ataques. ¿Sí? Y sigamos ese mismo capítulo 4, versículo 17. Miren la actitud de esta gente que me encanta. Y dice versículo 17. Los que edificaban en el muro, los que acarreaban y los que cargaban, con una mano trabajaban en la otra y con la otra dice que tenían la espada. Ellos estaban trabajando porque tenían que reparar el muro, pero sabían que los venían a atacar. Así que yo me lo imagino.
Con una mano la mezcla, estaban haciendo la obra, pero con la otra la espada, porque en cualquier momento sabían que venía el ataque. Y esa es la actitud que nosotros deberíamos copiarle a Nehemías y a todos estos hombres de Israel. Hay un dicho secular que creo que dice: a Dios rogando y con el mazo dando. No sé si alguno lo conoce. ¿No? ¿O sí? Yo no lo conozco. ¿Qué quiere decir esto? Uno tiene que clamar al Señor, porque estamos en una guerra espiritual que por ahí a veces que no la tenemos tan en cuenta. Tenemos que clamar al Señor, pedir su ayuda, pedir su guarda, pero también estar trabajando en la obra del Señor, ¿sí? Miren cómo hacían las dos cosas. No es que decían, bueno, vamos a trabajar y después vamos a ver si nos defendemos. O no, solamente nos defendemos y dejamos el trabajo. Eran las dos cosas, una mano y una mano, dice que tenían estos trabajadores. Me hace acordar también un poco cuando los chicos estudian. Y vos podés estar orando todo el bendito día para que te vaya bien. Pero si no agarrás el libro, tenés que sentar y estudiar. Ahora, una vez que te sentaste y estudiaste y orás al Señor para que te ayude a recordar, para que te ayude a estar tranquilo, ya vas a ver cómo te va a ir bien. Ahora, si solo quieres hacer una de las dos cosas, ahí puede fallar, diría tú, ¿sabes? Soy muy grande. Pero mire la actitud que tenían estos hermanos. En una mano la espada de la fe, la oración, y en la otra mano no descuidaban el trabajo, porque la obra había que hacerla. No se podían dar el lujo de que los muros sigan destruidos. Quiero leer otra historia. ¿Hasta ahora me sigue? Quiero leer otra historia que está en Segunda de Reyes. Segunda de Reyes, capítulo 12. Segunda de Reyes, capítulo 12, versículo 1, y después me paso al 4. También voy a ponerlos en contexto. Volvemos a hablar de la ciudad de Jerusalén, pero muchos años antes de la destrucción de Jerusalén de Nehemías. Esto fue antes. Pero también Jerusalén había sido atacada. Durante años Jerusalén era el centro de ataques, por diversos modos. Si quieren ver un poco más de la historia, por qué en este caso el templo había sido destruido, lean los 2 capítulos anteriores y cuenta un poco la historia. Las historias del Antiguo Testamento tienen mucho nombre y mucho detalle, así que presten atención porque siempre se aprende algo nuevo. Pero como les digo, acá había un rey nuevo en la ciudad de Jerusalén. Y miren lo que dice el capítulo 1 y me paso después al 4. En el 7º año de Jehú comenzó a reinar Joás y reinó 40 años en Israel. El nombre de su madre fue Siba de Beerseba. Me paso al capítulo 4. Al versículo 4. Y Joás era un rey joven, y Joás dijo a los sacerdotes: todo el dinero consagrado que se suele traer a la casa de Jehová, el dinero del rescate de cada persona según está estipulado, y todo el dinero que cada uno de su propia voluntad trae a la casa de Jehová, recíbanlo los sacerdotes, cada uno de la mano de sus familiares, y reparen los portillos del templo donde quiera que se hallen grietas. Acá el rey Joás era un rey chiquito, era un rey jovencito. Ahí no dice la edad que tenía, pero era un rey jovencito. Y dice que reinó 40 años. Y que una de las primeras cosas que hizo, porque vio que el templo estaba destruido por ataques que habían tenido, y ahí dice que todavía honraban a otros dioses en el versículo 3. Reúne a sus sacerdotes y le dicen: bueno, todo el dinero que hay acá, reúnanlo para arreglar los portillos del templo donde quiera que se hallen grietas. ¿Sí? Abro un paréntesis. Y vamos a ir a Segunda de Pedro, a Primera de Pedro. Los estoy mareando, síganme. Síganme que a mí me gusta leer y ya sé que los estoy mareando. Abran en Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Y este versículo creo que la mayoría lo sabe de memoria. Son de esos versículos que
son de esos versículos que todo el mundo se sabe y que son esos versículos que todo el mundo ama. Perdón, me distraje con algo. Dice, miren lo que dice 1 Pedro capítulo 2, 9. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Es ese versículo que cuando uno está en una unidad, todo el mundo se levanta y alaba, porque es un versículo de mucha bendición. Te está diciendo que ustedes son el pueblo escogido, que son una nación santa, que ustedes son los elegidos, que son los sacerdotes, pero que tienen un propósito y un objetivo también. ¿Sí? Ahora, miren lo que dice. Dice, vosotros sois linaje real sacerdocio. En otra versión dice, ustedes son los sacerdotes del rey. En la antigüedad, cuando estaba el tabernáculo de Dios, ¿sí? Cuando estaba el pueblo en el desierto, solamente podía ir al lugar santísimo, o sea, la presencia de Dios, un sacerdote una vez al año y absolutamente purificado para pedir el perdón de los pecados del pueblo. ¿Sí? Ahora, si ese hombre no estaba suficientemente purificado, caía muerto de adentro. O sea, así, sencillito. Con la muerte y resurrección de Cristo, dice que el velo del templo se rajó de arriba a abajo y nosotros tenemos libre entrada al Padre. La palabra dice, acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para encontrar el oportuno socorro, ¿verdad? Lo que me está diciendo que a partir de la muerte y resurrección de Jesús, cuando nosotros lo aceptamos en nuestra vida, tenemos libre acceso al Padre y siempre nos podemos presentar delante de Él. Y Él nos hace sus sacerdotes. ¿Sí? Ahora, volvamos a Segunda de Reyes, donde me quedé. Volvamos a Segunda de Reyes, donde me quedé. Y miren, vamos a leer el versículo 12, 5 de nuevo. Dice, recíbanlo los sacerdotes, cada uno de las manos de sus familiares, y reparen los portillos donde quiera que se hallen grietas. Vamos a seguir leyendo el 6. Pero en el año 23 del rey Joás aún no habían reparado los sacerdotes las grietas del templo. Me voy a quedar con esos 3 versículos. Y Joás dijo a los sacerdotes, reparen las grietas del templo, dice que le dijo. ¿Vieron lo que leímos recién en Primera de Pedro 2.9? ¿Ustedes qué son? Real sacerdocio, son sacerdotes. Ahora releamos esto. El rey le dice a sus sacerdotes que arreglen los muros del templo. ¿Ok? No sé si me entendieron. El rey Dios le dice a sus sacerdotes que arreglen lo que tienen que arreglar. Y miren lo que dice el 6. Pero en el año 23 del rey Joás, aún no habían reparado los sacerdotes las grietas del templo. Habían pasado 23 años y los sacerdotes no habían hecho lo que el rey le había dicho que hiciesen. 23 años pasaron en el medio. Y el Señor Joás en un momento le dijo, vayan y hagan esto, es su prioridad número 1. Acá tienen la planta, usen todo lo que tienen que usar, vayan y háganlo. Pasaron 23 años y los sacerdotes no lo hicieron. Una vez más, ¿qué es lo que su rey les está pidiendo a nosotros como sacerdotes que hagamos, que no estamos haciendo? Tal vez pasaron 23 años, tal vez pasó 6 meses, tal vez pasaron 2, 3, 8. Pero trasladémonos a nuestra vida. ¿Qué es aquello que Dios nos está pidiendo que arreglemos en nuestra vida personal que todavía no está resuelto? Y mira lo que pasó con estos sacerdotes. Pasaron 23 años y en el medio desperdiciaron tiempo y desperdiciaron un montón de plata. Y no se hizo nada. ¿Qué es lo que usted está desperdiciando? A lo mejor algunos desperdician talento,
Otros tal vez desperdician tiempo. El tiempo no vuelve. Solo Dios sabe cuando uno parte. Tal vez desperdicia algún talento, algún don, que el Señor le revela a cada uno qué es lo que perdió en el camino. ¿Qué recursos desperdició? La historia sigue. Y bueno, Joás hace un plan y bueno, la reconstrucción sigue. La reconstrucción sigue, o sea, él ideó otro plan, sacó plata de otro lado. Ustedes pueden leer la historia y los muros del templo siguen adelante. Pero, de vuelta a la página. Miren lo que dice el capítulo 2 de Reyes, versículo 12, de vuelta, 17 y 18. O sea, seguimos en el mismo capítulo 12, solamente que el versículo 17 y 18. Al igual que en Nehemías, vieron que cuando Nehemías empezó a reparar los muros de la ciudad, se levantaron los enemigos. Acá pasó lo mismito. Dice, Segunda de Reyes, lo voy repitiendo porque no sé si se me va a perder. Segunda de Reyes, capítulo 12, versículos 17 y 18. Entonces subió Hazael, rey de Siria, y peleó contra Gat y la tomó, y se propuso Hazael subir contra Jerusalén. Por lo cual tomó Joás, rey de Judá, todas las ofrendas que había dedicado Josafat y Joram y Ocosías sus padres, reyes de Judá, y las que él había dedicado, y todo el oro que se halló en los tesoros de la casa de Jehová y en la casa del rey, y lo envió a Hazael, rey de Siria, y él se retiró de Jerusalén. ¿Qué pasó acá? Un rey, que era el rey de Siria, Hazael, se enteró de que en Jerusalén se estaba reconstruyendo el templo. Y ellos justo habían atacado otra ciudad y dice, bueno, ya que estamos, vamos contra Jerusalén. El rey Joás se entera de que lo están por atacar. ¿Y qué es lo que hace? Junta todo el oro que tiene. Todo el oro que tiene. En el templo de los antepasados que tenía, junta todo el oro. Todo lo que tiene, lo junta y se lo da al rey de Siria para que no los ataque. Y el rey de Siria se va. Hay muchas interpretaciones de por qué hizo esto Joás, por qué le entregó todo el oro que tenía. Pero yo leyendo y pensando, ¿saben por qué Joás le entregó todo el oro que tenía? O por lo menos yo considero que es lo que pasó. Porque sabía que iba a perder. Porque los muros del templo estaban en reparación, pero todavía no estaban completamente reparados. Si eran atacados, iban a perder, iban a volver a caer, porque todavía había grietas en el del enemigo donde se iban a meter. Sabía que iba a perder, había mucha grieta. Si no reparamos los daños, somos presa fácil. Ahora, volvemos a nuestra vida. Las grietas, yo primero hablé de reparar los muros de la ciudad, los muros que contenían a la ciudad. Y después, en el rey Joás, habla de que los sacerdotes tenían que reparar el templo de Jerusalén, donde habita el Padre. ¿Sí? Esto también es figura de que a veces hay que reparar los muros que están más externos y otras veces los muros internos. Pero a fin de cuentas, en todo momento tenemos que reparar esos portillos. Vio que yo le hablaba de esas grietas en la vida de uno, esos agujeros. Esos agujeros pueden ser las heridas causadas por un montón de cosas a lo largo de los años, pero que son necesarias reparar, porque por ahí es donde se mete el enemigo, es por ahí donde se filtra, ¿sí? Es por ahí donde el diablo hace de las suyas. El agujero, esa grieta, ese portillo puede ser causado por dolor, por desilusión, por el pecado, por la frustración, por el enojo, por la injusticia, por los malos hábitos. Que el Señor le revele si hay algo que le está queriendo decir. Pero es por ahí donde se mete. Si usted a un hermano le falló, o su novio, o su marido, o su hermano le falló, ahí hay una herida. Uno se pone triste, se frustra, se angustia. ¿Y por dónde va a entrar el enemigo? Ah, mira el hermanito lo que te hizo. Me van a decir que no lo han escuchado. Ah, mira el hermano, tanto que... Mira lo que hizo el hermano. Y el diablo se mete por ahí. Se filtra por esa ranura.
Por eso es tan necesario sanar las heridas y repararlas. Yo sé que suena más fácil decirlo que hacerlo, pero es necesario y es lo que Dios nos pide a nosotros. Que tenemos que sanar esas heridas, esas frustraciones, esas llagas a veces en nuestra vida, para que podamos seguir llenos del Señor. Que el diablo no se filtre por ahí, porque por ahí es donde va a atacar. Cuando vos estás enojado, el diablo va a usar ese enojo. Y va a usar ese enojo. Cuando vos te llenaste de pecado o pecaste, ¿qué va a hacer el diablo? Se va a meter por ahí, llenándote de culpa. ¿La culpa qué hace? Que no te puedas presentar al Padre a arrepentirte, siendo que el Señor dice, vengan a mí confiadamente, que yo los voy a perdonar. ¿Se dan cuenta cuando el diablo se mete en esos agujeritos de la vida de nosotros? Tal vez le prometieron algo que alguien no cumplió y fue una herida que quedó en su vida. Y si esa herida no se cierra, si no se sana, si no se va a los pies del Señor para decirle, Señor, ayúdame a perdonar, ayúdame a que perdone, ayúdame a que pueda resolver esto, esa herida queda abierta. Y es por ahí donde el diablo va a atacar y va a ser su talón de Aquiles y va a ser su lado flaco. ¿Cómo se sana una herida? Pidiéndole ayuda al Señor, en oración, con la ayuda de los hermanos. Cuando una herida está abierta mucho tiempo, sangra. Por eso hay que cerrarla. ¿Y que va a quedar una cicatriz? Sí. Pero lo importante es que sane. ¿Y saben cuándo uno se da cuenta que la herida sanó? Cuando usted recuerda algo y no le causa esa misma angustia y ese mismo dolor del principio, sino que lo puede recordar en paz. ¿Se dan cuenta? Cuando hay paz en su corazón, usted sabe que esa herida, sea la que sea, fue sanada. Me acordaba del Oscar. Oscar, te uso de ejemplo. Oscar hace muchos años a él lo asaltaron, lo golpearon, pasó un montón de cosas. Y estuvo mal mucho tiempo. Y yo me acuerdo que ellos contaron el testimonio, porque justo estaba también con Cintia, con su esposa, que ahora antes eran novios. Y yo no me acuerdo bien cómo era, pero dice que ellos se encontraron de vuelta con esta gente que él lo asaltó y lo lastimó. Y Oscar los perdona, pasó el tiempo y los perdona. ¿Y saben cuándo no se dan cuenta que, como les digo de vuelta, que esa herida sanó? Porque él lo puede recordar con paz. A veces que entendemos que sanar una herida es olvidar algo. No se olvida. La capacidad humana no tiene la capacidad de olvidar, salvo que tengan amnesia. Pero el hombre, nosotros no tenemos la capacidad de olvidar. Si yo te digo qué pasó hace tal y fue un evento importante, vos lo vas a recordar. No oremos por olvido, oremos por sanidad, que es distinto. Si yo le pregunto a Oscar, ¿qué pasó ese día? Me va a decir, mira, pasó tal y tal cosa, vinieron, Pero él cuando lo recuerda con paz. Él perdonó, él sanó. Olvidar no olvidado. ¿Cómo se va a olvidar que lo agarraron, lo golpearon? Pero el recuerdo que tiene de eso, no es ese recuerdo doloroso de angustia, de bronca, de querer agarrarlos y pegarles. ¿Se dan cuenta? Seamos como ese Nehemías que se propuso en su corazón ir y reparar los muros de su ciudad antigua. Fue en ayuda de alguien que necesitaba. Fue en ayuda de alguien que realmente sabía que estaba en oprobio, como dice la palabra. Pero también seamos como esos sacerdotes que mandó Joás y dijo, la prioridad es el templo. ¿Quién es el templo? ¿Somos templo de él? Muy bien. Hay tiempos y tiempos. Hay tiempo para ocuparse de los muros externos y hay tiempo para preocuparse del templo. Una cosa sin la otra es una mesa de 3 patas. Cuando sano el templo, también tengo más herramientas para ayudar a sanar los muros de la ciudad. Pero también el sanar los muros de la ciudad me va a hacer más fácil que yo pueda sanar el templo. ¿Se dan cuenta? Como dije, seamos como ese Nehemías y seamos como esos sacerdotes que sabían que la prioridad era el templo. Empecemos por casa, empecemos por mi vida. Que el Señor les revele qué heridas hay que sanar, qué mala costumbre tal vez hay que dejar, qué
¿Qué pecado hizo más daño del que pensamos que podría haber hecho? ¿Sí? Usted piense en aquello que Dios lo utiliza para algo. ¿Usted quiere saber dónde está su herida? Bueno, cuando usted se está por disponer a hacer algo al Señor, fíjese por dónde lo ataca el diablo. Y ese va a ser tu herida más grande. ¿Sí? Cuando el Señor te ataca en un área, cuando el diablo te ataca en un área, es porque es ahí donde tenés que ir a resolver. Y es ahí donde tenés que pedir más ayuda. Como digo, en el área que sea. Hay veces que hay dolores muy grandes para una persona, pero de la mano del Señor, el Señor no nos pide, no nos dice a nosotros que vamos a tener una vida color de rosa en la tierra. Nos dice que en el mundo tendremos aflicción, pero también dice, confiad en mí, que yo he vencido al mundo. Sería erróneo decirle a ustedes que cuando vengan a los pies del Señor, todo de acá en adelante hasta el día que mueran va a ser color de rosa. Mentira. Se van a enfermar, van a sufrir, los van a traicionar, los van a engañar y más. Pero el Señor es el que les va a dar las herramientas para seguir ese camino. Me acordé un poco de que había un pastor que hablaba no me voy a meter en eso, pero de la justificación y la santificación. Cuando uno viene a los pies de Cristo y cree, es justo ese mismo día. El Señor te hace justo, te recibe en sus brazos y eres perdonado. Ahora, la santificación te lleva toda la vida. Toda la vida, mientras usted es cristiano, tiene que estar resolviendo las malas costumbres, los malos hábitos, perdonando, dejándose perdonar. Es todo un proceso. Es todo un proceso que lleva la vida cristiana. Quiero que vayamos a Isaías, ya termino. Isaías 58, 12. Isaías 58, 12. Bueno, acá viene otro contexto, viene hablando del ayuno, pero dice, si ustedes hacen esto, recibirán esto. Esto es lo que viene acá. Es una promesa lo que les voy a leer. Es Isaías 58, versículo 12. Dice, y los tuyos edificarán las ruinas antiguas, los cimientos de generación y generación levantarás. Los cimientos de generación y generación levantarás, y seré llamado reparador de portillos, restaurador de calzadas para hablar. Esto es una promesa. Para habitar. ¿Veo? Veo muy bien. Que seamos estos, que los que estamos acá, seamos algún día llamados, aquellos que levantan, que reparan, que restauran, que construyen, que levantan, que nos conozcan por eso, por ser hombres y mujeres que son capaces de reparar, que no están dedicados a destruir o que no solamente se quedan con el, bueno, acá está todo mal, sino que se hacen Nehemías y dice, estamos mal, puede ser en algún momento de la vida, pero ¿saben qué? Levantámonos y construyamos, vamos para adelante. Que seamos esos hombres y esas mujeres que hacen esto, que reparan portillos, que restauran los lugares para habitar. Que nuestras palabras siempre sean de ánimo, que cuando usted se encuentre con un hermano, o con alguien que no es que no conoce al Señor, que puedan decir, a mí me encanta estar con este hermano, porque me llena de esperanza, porque me llena de amor, porque me da palabras de bendición, porque me gusta estar con esa persona, porque me llena de ánimo, y no que sean personas que te bajonía. ¿Qué personas que uno se va y dice, ay, por favor, que seamos esas personas que te llenan de bendición, porque reparan, porque levantan, porque te dan ánimo, porque te dan esperanza, que es lo que contagia el Señor. Ahora, el último versículo, el último capítulo, ahí mismo en Isaías 61. Isaías 61, Isaías 61, versículo del 1 al 4. Miren qué lindo que es esto. Esto es muy conocido también. El Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos,
a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel, proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de la venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados, a ordenar que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar del espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová para gloria suya. Reedificarán las ruinas antiguas y levantarán los asolamientos primeros, y restaurarán las ciudades arruinadas, los escombros de muchas generaciones. Ahí habla de vendar al que está herido, de proclamar el año de la buena voluntad del Señor. ¿Vieron cómo salen palabras de bendición todo el tiempo? Que seamos conocidos como ese árbol de justicia, que reedifican las ruinas antiguas, que levantan los asolamientos, que restauran la ciudad arruinada, que ya no hay más escombros, dice, de muchas generaciones. Que seamos eso. Hay un versículo que no recuerdo ahora, que dice que el tiempo es hoy. No lo voy a recordar ahora, soy muy mala recordando los versículos bíblicos de memoria. El tiempo es hoy. ¿Qué es lo que su Dios le pide a sus sacerdotes que arregle y que ha pasado mucho tiempo que eso siga abierto? Es tiempo de pensar realmente que son momentos de reedificación, de reedificar relaciones, de reedificar pensamientos, porque el diablo ataca mucho los pensamientos, de reedificar todo aquello que en algún momento se ha venido abajo por algún motivo. A veces es propio el motivo, a veces es externo, pero sea por la razón que sea, el tiempo es hoy de reedificar, porque el Señor nos está llamando a eso. No seamos como esos sacerdotes que pasaron 23 años y seguían sin reparar los muros. ¿Sí? Quiero que se pongan de pie, así oramos. Que me acompañe a orar, que como les digo, no se fijen que yo le estoy dando un mensaje. Yo soy una hermana más. Sino que si el Señor realmente ha hablado en su corazón, usted ahí, en su corazón, ore. Dígale: Señor, revélame qué es aquello que está en falta, qué es ese portillo, qué es ese agujero que necesita ser sanado. ¿Hay heridas que son más recientes que otras? Sí. ¿Hay lastimaduras que duelen más? Sí. Pero seamos como ese Nehemías que dice: acá hay algo que no está bueno, pero que en el nombre de Jesús levantemos y reedifiquemos, le dice. Que seamos esos hombres de ánimo.